Muy buenas tardes. Gracias por estar una vez más en esta su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a hablar de Bolivia. Y siempre he pensado que para abordar el tema boliviano y la situación latinoamericana en general, y en algunos puntos muy específicos, pues una de las mejores personas para hacerlo es mi amigo y amigo de esta casa, Carlos Sánchez Berzaín, fundador y directivo del Instituto Interamericano para la Democracia, una organización que está haciendo un intenso trabajo por divulgar todo lo referente a la democracia, pero también por denunciar en qué consiste el castrochavismo. Y de eso se trata el más reciente libro de Carlos Sánchez Berzaín, que nos los trae aquí a Opiniones, para que ustedes puedan accederlo, conocer del mismo. Y nosotros lo vamos a comentar sin, por supuesto, descuidar de que tenemos que hablar de América Latina y de Bolivia, que Evo Morales aparentemente se quiere perpetuar en el poder. Carlos, gracias por estar acá. Gracias, Pedro, muy amable, y un gran saludo a toda la audiencia. Carlos, vamos a empezar con el libro primero. Este libro, Castrochavismo, ¿por qué? Porque describe un fenómeno político. Ahí lo tenemos en pantalla, perdona, Carlos. Tenemos en pantalla el último libro de Carlos, Castrochavismo, crimen organizado en las Américas. Dos apellidos, Castro y Chávez, se juntan en el año 1999, cuando había una sola dictadura agonizante en las Américas, la dictadura de Cuba, y empiezan un proceso que ha marcado hasta ahora todo el siglo XXI en América Latina y en las Américas. Un proceso en el que Chávez pone todo el dinero de Venezuela y a la Venezuela misma la entrega, y Castro recrea su extinta revolución, entre comillas, para vestirla primero de movimiento bolivariano, movimiento ALBA, socialismo del siglo XXI, y terminar con esto, el castrochavismo, que es una organización criminal transnacional que no es política, que controla hoy día los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que llegó a dominar la América Latina bajo el liderazgo primero de Chávez y después de Castro, a la muerte de Chávez, y que es un sistema de delincuencia organizada transnacional que comete desde los delitos diarios de persecución, apresamientos indebidos, tortura, manipulación de la justicia, suplantación de autoridad, leyes infames, hasta el narcotráfico, el terrorismo y la conspiración transnacional. Es un grupo de delincuencia organizada que tiene un nombre, castrochavismo, que describe la organización criminal más eficiente, que se presenta como política en las Américas, haciendo realidad el sueño del narcotraficante Pablo Escobar, que quería tomar la política para encubrir sus crímenes, pero Escobar era solo narco. Estos son narcos, asesinos, torturadores, terroristas, conspiradores, y eso es lo que describe el castrochavismo. Y ambicionan el poder político de una manera eterna. Bueno, es que el poder político es el instrumento de impunidad, lo necesitan para seguir protegiéndose y no caer en manos de la justicia de los pueblos, y es el instrumento con el cual regeneran los delitos que cometen. O sea, sin poder político, sin la apropiación, sin la usurpación del poder político que hacen los Castro, Díaz-Canel en Cuba, Chávez, Maduro en Venezuela, usurpación, Ortega Murillo en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia, estos son criminales comunes y corrientes. Sin duda alguna. Ahora, Carlos, algunos afirman de que Fidel Castro no era comunista, yo entre ellos, de que Fidel Castro era castrista, un hombre que ideó un método, un sistema para llegar y conservar el poder. ¿Es Hugo Chávez similar, aporta algo desde esa perspectiva al castrismo? El enfoque de mi libro es que no se puede mirar ni a Castro ni a Chávez como políticos. Hay que mirarlos como se ven las cosas en la vida, por los resultados. En la ruleta lo que se ve se anota. En la vida lo que se ve se anota, y lo que Castro y Chávez han hecho a partir de su asociación del año 1999 es puro delincuencia. Empiezan conspirando y derrocando gobiernos en América del Sur,
primero la Argentina, después el Ecuador, derrocan y se termina viendo la mano en la caída de Maguad, derrocan a Sánchez Lozada en Bolivia, derrocan a Gutiérrez en Ecuador, derrocan al secretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, que le crean una reverenda canallada. Bueno, y después crean Insulsa, controlan la Organización de Estados Americanos, crean la UNASUR, crean el Petrocaribe, pero todos instrumentos, como yo explico en el libro, para disfrazar de política los crímenes. Por ejemplo, en el castrochavismo, que es el castrismo regenerado, ¿no? Digamos que hay castrismo puro hasta el 99 y que a partir de ahí, o sea, 40 años de castrismo puro, y a partir de ahí hay castrochavismo, con un aporte de capital, de dinero, una inyección feroz de plata que hace Chávez. Utilizan inclusive la terminología para disfrazar de política sus crímenes. A ver, cuando ellos matan a alguien o asesinan a alguien o torturan a alguien, es la revolución, es el proceso de la revolución. Todo está tapado, no hay crimen. Cuando ellos cometen narcotráfico, es la lucha antiimperialista. Lo dijo el Che Guevara en la década de los 60, lo dijo Fidel Castro, y el año 2016 en adelante lo dice Evo Morales en la Asamblea General de las Naciones Unidas, diciendo que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo norteamericano para oprimir a los pueblos. O sea, ser narcotraficante es ser revolucionario para esta gente, o sea, crimen organizado. Impostan y crean toda una nomenclatura para disfrazar lo criminal de política. De eso se trata el castrochavismo, que tiene una introducción donde describimos esto y que después son un conjunto de casos planteados en ensayos y en artículos breves, porque yo creo que la manera de entender y la manera de comunicar mejor en el siglo XXI es a través de escritos cortos. Esa es la tesis también de nuestro común amigo Alexis Ortiz. Sí. Hay que escribir bien breve para que las personas no pierdan tiempo y puedan acceder rápidamente a la información y al conocimiento en caso de que fuera necesario. Así es. Y el título, la tapa del libro, si la podemos ver nuevamente, que está preparada por nuestro editor Kiko Arrocha, y esta es la edición del Interamerican Institute for Democracy, dice todo. Castrochavismo son Castro y Chávez, ¿quién no los conoce? Crimen organizado en las Américas. Y adentro está la demostración de cuán criminal y nada político es este sistema que, reitero, hoy día controla y oprime a Cuba 60 años, a Venezuela 20 años, a Bolivia 14 años, un poco más antigua que Nicaragua, y Nicaragua acercándose 13 a 14 años. Pero estamos viendo, en el caso de Nicaragua y de Bolivia, que hay un gran descontento que se está manifestando de una manera muy concreta ahora que están próximos los comicios en ambos países. Bueno, el tema es que simplemente Nicaragua y Bolivia siguen el iter criminis castrochavista que ya se ha aplicado en Venezuela. ¿Qué es iter criminis? Iter criminis es el concepto jurídico que describe el camino que recorre el delincuente desde que piensa cometer el delito hasta que lo ejecute y se beneficia con él. Entonces, lo que ya hemos visto pasar, la película que ya hemos visto correr en Venezuela, está corriendo ahora en Nicaragua y en Bolivia. En Nicaragua, hace más de un año, represión, presos políticos, exilio. Se calcula que Nicaragua tiene más de 1000 asesinatos políticos en el último año, miles de presos políticos y una cifra atroz de nicaragüenses forzados al exilio, cerca de 80,000 que han ido a Costa Rica y otros que están más allá de Costa Rica, incluido Estados Unidos. Se está hablando también, Carlos, de que se han gestado grupos armados en Nicaragua. Bueno, en Bolivia lo que está pasando es lo mismo que ha pasado en Venezuela. Un candidato usurpador, porque ese es el término, usurpador, Evo Morales, que no puede ser candidato ni legal ni constitucionalmente con su torcida constitución ni con nada, usurpa la condición de candidato para ser electo, entre comillas, en un mega fraude electoral que se va a verificar este 20 de octubre, y ahí consolidar su calidad de usurpador del poder para posesionarse en enero por cuarta vez consecutiva como gobernante usurpador, igual que ha hecho en enero de este año Maduro en Venezuela. O sea,
En vez de tener en enero del 2020 un usurpador del poder declarado, vamos a tener que dos es si no hay Venezuela, vamos a tener dos, y el usurpador que viene es Evo Morales, y esto es la repetición pero exacta. Hacen fraude para que él sea candidato, hacen fraude para que los órganos electorales y las cortes de justicia le digan que puede ser candidato, hacen fraude para llevar al secretario general de la OEA, Almagro, a darle la bendición. Como Almagro, que ha demostrado tener mucha clarividencia con la situación venezolana, con otros países de América Latina no tiene ese mismo ojo crítico. Bueno, Almagro está señalado porque no aplica la Carta Democrática Interamericana como ha hecho en Venezuela, a Nicaragua y a Bolivia, y eso ha generado un concepto escrito por él mismo que es el doble estándar Almagro. Doble estándar que es antidictatorial en Cuba y Venezuela y protector de las dictaduras, Almagro, en Nicaragua y Bolivia. Pero siguiendo con la película boliviana, el tema es que se está repitiendo en Bolivia la agenda venezolana. La agenda venezolana que es preparar el fraude electoral, poner un candidato inhabilitado, usurpador, ahora han acomodado candidatos de oposición. Yo quiero aprovechar el programa para hacer una invocación adicional a los candidatos que se dicen de oposición en Bolivia para que abandonen esa farsa, porque lo que hacen los candidatos de oposición participando en una elección con un dictador que es un candidato usurpador e ilegítimo, es legitimarlo. En la elección en Bolivia no está en discusión la legalidad, porque la legalidad está toda fabricada por la dictadura, en base a una cantidad de leyes infames, que son leyes que violan los derechos humanos. La legalidad pertenece a la dictadura en Bolivia, como pertenece a la dictadura en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Ellos hacen Son dueños su de las leyes, crean su legalidad, es una pseudo legalidad, y por eso en la elección del 20 de octubre en Bolivia no está en discusión la legalidad, está en discusión la legitimidad. Y la manera de deslegitimar al candidato usurpador Evo Morales es que no hayan candidatos de oposición. En estos días leí un artículo tuyo hablando sobre esa oposición. Sí. Donde criticaba fuertemente al sector de la oposición boliviana porque realmente le estaban haciendo, desde tu perspectiva, el juego a Evo Morales. De la oposición funcional, pero además no es una creación boliviana, es una creación castrochavista. La oposición funcional está creada y está organizada en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en la propia Cuba, y consiste en el hecho de que el régimen permite determinados opositores que están encerrados en una especie de jaula. ¿Por qué en una jaula? Porque no es una oposición que tiene opción de tomar el poder a través del voto popular. Y la descripción conceptual en el diccionario de la Academia de la Lengua y en los conceptos de ciencia política de oposición es que es el grupo de personas que a través de las elecciones tienen la posibilidad de acceder al poder. Estas oposiciones funcionales no tienen ninguna posibilidad porque su rol es hacerle el juego a las dictaduras para legitimarlas. Entonces, ¿cómo funcionan? El régimen les permite un espacio de acción, les permite ser diputados, les permite controlar alcaldías, a veces gobernaciones, pero eso tiene como contraparte que hay que reconocer la legitimidad democrática, entre comillas, del régimen. Hacen sus negocios seguramente también entre ellos, pero cuando el régimen baja el techo de libertad, ellos se acomodan. Entonces, ¿cuáles son las cosas que pasan, por ejemplo, con la oposición funcional en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua? Es una oposición que ignora que los opositores reales están en la cárcel. ¿Cuántos opositores hay en la cárcel? Muchísimos. Hay muchos presos políticos en Bolivia. En Bolivia hay más de 100, pero en Venezuela hay más y en Nicaragua hay más. Y ahí están los opositores, pero la oposición funcional no los reconoce, no reclama por ellos. Hay opositores en el exilio. El exilio de Venezuela, de Bolivia y Nicaragua es por centenares. Hay más de 1.200 exiliados políticos bolivianos en Brasil, en Paraguay, en Perú, en España, en Estados Unidos. Y en esos más de 1.200 exiliados políticos hay decenas o centenas de candidatos. Son líderes políticos, cívicos, candidatos a la presidencia, al Congreso, a senadores, a diputados, a gobernadores. Entonces, ¿cómo puede llamarse la oposición si es que los liderazgos están presos o están exiliados o en algunos casos han sido asesinados? Y hay otro tema más. Esa oposición acepta
todas las reglas que le pone el régimen en materia de absoluta inexistencia de Estado de Derecho y absoluta inexistencia de división e independencia de poderes. El régimen controla a los jueces que declaran que Evo Morales es candidato habilitado, siendo un usurpador, en contra de su propia constitución y en contra del mandato del referéndum del 21 de febrero. Ha violado Evo Morales el compromiso de no volver a postularse? Ahora de nuevo lo está haciendo, dice que esta será la última vez. Es que no es un compromiso, es una obligación legal y no es una violación, es un crimen. Es un crimen, es un delito. Se llama delito de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado. Ha mandado prevaricar al Tribunal Constitucional, hace que el Tribunal Supremo Electoral prevarique todo el tiempo, ha suplantado la Constitución de Bolivia. La Constitución del Estado plurinacional está hecha sobre una ley falsificada, donde se inventan y falsifican una ley de reforma constitucional para inventar la constituyente que nunca estaba aceptada por la Constitución de la República de Bolivia. No hay que olvidar, Pedro, que Evo Morales ha hecho desaparecer la República de Bolivia para suplantarla por un Estado plurinacional castrochavista, copiando los textos constitucionales de Venezuela y del castrismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el 20 de octubre en Bolivia hay una elección que yo he denominado, y este es un concepto importante, parte de una dictadura electoralista. ¿Qué es una dictadura electoralista? Es una dictadura que usa las elecciones como instrumento para tratar de legitimarse. Pero son elecciones que no son libres, que no son limpias, son totalmente fraudulentas y en el caso de Bolivia, igual que en Venezuela, son de usurpación, porque están usurpando el poder y si son de usurpación son criminales. Eso es un nuevo acto delictivo del castrochavismo. Bolivia es un país controlado por el castrochavismo. Evo Morales es un agente del castrochavismo, es un satélite, es un peón, es un empleado del castrochavismo que ayuda a dominar un territorio que se llama Bolivia, al que le está imponiendo violación de derechos humanos, la ha convertido en narcoestado, está ahora llevándola a una elección que va a generar confrontación política y social, está encubriendo una crisis económica extrema porque las reservas han sido liquidadas en Bolivia. Es interesante eso que estás diciendo. Todos creíamos que Ecuador estaba en una posición... ¿Ecuador o Bolivia? No, Ecuador. Yeah. Una posición holgada económicamente cuando Rafael Correa estaba en el poder. Se fue Correa del poder y nos hemos dado cuenta, nos hemos enterado, incluidos muchos ecuatorianos, perdón, de que la situación económica del país es particularmente crítica. ¿Ocurre lo mismo en Bolivia? Absolutamente. Es que lo que pasa en dictadura, y la dictadura de Correa fue una dictadura del castrochavismo. Ahora, en este libro... ¿Tú pones a Correa en ese marco también? Claro, absolutamente. 10 años de dictadura criminal. Correa, desde el inicio de sus candidaturas políticas, es un operador del castrochavismo. Él opera con dinero que le da Chávez y con la tecnología operativa del castrismo. Es un agente del castrochavismo que toma el Ecuador por 10 años y que aplica en el Ecuador las más drásticas medidas del castrochavismo. Se reelige, suplanta la Constitución, presos políticos, exiliados políticos, confiscación de medios de comunicación. Él las ha hecho todas, Correa, lo mismo que Evo Morales en Bolivia, lo mismo que Chávez y Ortega en Venezuela y en Nicaragua. El molde, el modelo, el procedimiento es una especie de franquicia, o sea, no inventan nada. Es una franquicia. Y eso está operado por el castrismo, por el G2 cubano, que está presente en todo momento. Por ejemplo, en Bolivia. En Bolivia hay un dibujo libre de los datos económicos, como lo hacía Correa cuando controlaba el poder. El rato que en Bolivia el Banco Central vuelva a ser independiente, los datos económicos y las superintendencias se vuelvan a conocer más allá. Se va a destapar una olla terrible. Bueno, ya hay crisis económica en Bolivia. Bolivia está técnicamente sostenida por el narcotráfico, ha perdido su capacidad de producir y exportar gas. ¿Y cómo Estados Unidos no toma o no ha tomado? Sí toma. Está tomando decisiones. Estados Unidos acaba la semana pasada el presidente Trump de poner en la lista del narcotráfico, además juntos, por producción y tráfico de drogas, a Bolivia y Venezuela en ese orden, producción Bolivia y tráfico, claro, porque Bolivia produce la droga con Evo Morales y Venezuela la comercializa con el hub de Caracas y de Venezuela, y que los Estados Unidos haya hecho eso más bien ha tardado, pero ya está.
Eso es lo que iba a comentar, que ha tardado Estados Unidos en tomar esas decisiones. Sí, porque a veces los informes pueden ser muy lentos, pero ya está. Ahora lo que Estados Unidos tiene que mirar es la condición de Estado terrorista que tiene Bolivia. Bolivia está protegiendo el terrorismo del narcotráfico, el terrorismo de origen islámico y toda actividad antidemocrática y antinorteamericana posible se está gestando y se está cobijando y preparando en Bolivia. Carlos, Bolivia tiene dos países muy poderosos, dos vecinos realmente notables, Argentina y Brasil. De momento, en Brasil, aparentemente hay un intento por neutralizar el desarrollo y el crecimiento del castrochavismo. Pero en Argentina, ante el evidente fracaso de Macri en estas últimas primarias que se produjeron en el país, dicho sea de paso, unas primarias muy singulares y diferentes al resto de las primarias del mundo que conocemos, a raíz de este fracaso se está afirmando que los Fernández, incluida la señora Cristina, pueden ser presidentes. Eso facilitaría mucho más el trabajo de Evo Morales. Mira, hay dos Américas, la América castrochavista y la América democrática. La América castrochavista, que antes controlaba prácticamente toda la América Latina, del Río Grande para abajo, está reducida hoy día a 4 dictaduras: Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Ha perdido Brasil, Argentina, está, digamos, con cobertura democrática el Uruguay, no puede controlar el Perú, ha perdido Colombia, ha perdido Panamá, ha perdido Salvador, Honduras, Paraguay, pero conspira. La estrategia del castrochavismo, la estrategia del castrochavismo tiene 4 pilares. Primero, retienen el poder a toda costa, no importa los crímenes que cometan. Mira Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Segundo, conspiran contra los otros estados que pueden representar una amenaza para ellos o que son democracia, y para eso tienen todo el dinero del mundo. Están conspirando en la Argentina, están conspirando en el Brasil, están conspirando en Colombia, están conspirando contra Estados Unidos, o sea, conspiran. Y para eso son acciones criminales. Tercero, disfrazan de política sus crímenes, ya lo he explicado. Y cuarto, negocian. Todo el tiempo negocian. ¿Qué negocian? Sus crímenes. El embajador de Cuba, cuando yo era ministro de gobierno y teníamos, digamos, tensiones con Cuba, no tenía ningún empacho en venir muy amablemente a decirme que en Bolivia todavía no teníamos una guerrilla y que ellos estaban muy dispuestos a ayudar que eso no suceda. Una amenaza, ¿verdad? O sea, así, esa es la diplomacia bueno, eso mismo cubana. hacen con los dirigentes sindicales, bueno, esa clientela política que creó Fidel Castro, que todavía lamentablemente está activa y le genera ambientes muy positivos a la dictadura cubana. Pues eso es lo que hacen con Colombia para paralizar al presidente Duque, suben, bajan las tensiones, y en la Argentina obviamente están operando, y Cristina Kirchner, que es la verdadera candidata, porque el pobre candidato Alberto Fernández me recuerda a Cámpora, que fue el títere de Perón para retomar, el poder. Para retomar el poder. Cuidado que antes de un año, si es que llegan al poder, veamos a Alberto Fernández dejar el poder y a Cristina gobernar la Argentina. Es como ha dicho un ministro del Brasil, esta candidatura de Alberto Fernández como una matroshka, una muñeca rusa. Tú le sacas el primer polvo y ahí está la Cristina. Porque, de nuevo, lo que se ve se anota, ¿dónde está protegida la hija de Cristina Kirchner? En Cuba. En La Habana. ¿Dónde y cómo se sospecha que los dineros de los 120.000 millones de dólares que dicen que se han robado los Kirchner están siendo lavados, enjuagados y fumigados? Bueno, entonces eso es castrismo puro. Espero que el castrochavismo no crezca y se anote a la Argentina, pero si sucede, es crimen organizado, no va a tardar en perderlo. No hay que asustarse de las idas y venidas del crimen utilizando la política, lo que hay que hacer es denunciarlo. Pero a la vez, Carlos, hay que preocuparse por la complicidad de los políticos que no forman parte del crimen organizado. Porque la clase política argentina, ¿por qué no asume un rol de juzgar y llevar a prisión a estos gobernantes corruptos, en el caso de la señora Cristina Fernández, por ejemplo? Yo creo que hay dos cosas que hay que hacer. Cuando se logra desplazar un gobierno castrochavista de delincuencia organizada, hay que gobernar bien, y Macri no es el mejor ejemplo.
Macri era el encargado de que la justicia proceda rápidamente y que la Kirchner vaya a la cárcel. No ha sucedido. No lo ha hecho. Macri era el encargado de poner una política económica seria, de shock. No lo hizo tampoco. No lo ha hecho. Entonces ha llevado a la Argentina a elegir entre un mal gobierno y la delincuencia organizada. Y esa es una alternativa un poco difícil. Pero algunos están apuntando, hay críticas contra el presidente Duque, que están diciendo que está haciendo un mal gobierno y que eso le está sembrando el camino para bien a Petro. Ojalá mejore, pero en el tema este, de nuevo, hay dos Américas. Yo hace 4 años, cuando escribí Dictadura y Democracia, sostenía que hay una América dictatorial y una América democrática. Hoy día afirmo que hay una América castrochavista criminal y una América democrática que se tienen que cuidar del crimen. No estamos hablando de una confrontación en las mismas condiciones. Nosotros, los democráticos, la gente que cree en la democracia, luchamos con ideas, nos confrontamos con principios, tratamos de ganar elecciones. Estos tipos te matan. Para nosotros el adversario político ese es un adversario al que hay que vencer, o al que hay que convencer. Para ellos somos enemigos que tienen que eliminar, y así están operando en la Argentina, así están operando en Bolivia, así están operando en Colombia. Y así operaron en Cuba del mismo año 1959. Todo el que no estaba con el castrismo era enemigo y había que eliminarlo. Okay. En esa lucha desigual, la recomendación que yo hago a través de este libro y que hago siempre en mis conferencias, charlas, entrevistas y escritos, es que el único error que una buena estrategia no te perdona es no identificar adecuadamente al enemigo. El adversario, el enemigo de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, de la propiedad privada, del libre mercado en las Américas, se llama castrochavismo y es una organización criminal, no es una organización política. Y ese castrochavismo está llevando adelante una campaña de usurpación en mi país, Bolivia, para perpetuar en el poder al dictador Evo Morales, que ha convertido a mi patria en un narcoestado. Penoso tener que llegar a esa conclusión, pero no solo eres tú. Es la realidad. Yo tengo que llegar a esa conclusión como cubano, los venezolanos como venezolanos y los nicaragüenses como nicaragüenses, y consciente de la amenaza, que es una amenaza extendida a todo el hemisferio. Bueno, pero no es solo Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Todo el hemisferio está amenazado. La amenaza es para todos, porque es como tener... Incluido Estados Unidos. Claro, pero no ves los resultados. ¿Tú qué crees que el problema de la frontera americana es una casualidad? Sí, eso no es un juego. Bueno, entonces ese es otro tema del que podemos Se nos acabó hablar. El tiempo, Carlos. Gracias una vez más y éxito con tu nuevo libro, Castrochavismo, la delincuencia, el crimen de la delincuencia organizada que han significado Castro y Hugo Chávez. Significan. Y que significan, ahí. Muy cierto, sí. Muy cierto. Muy apropiada la rectificación. Gracias a ustedes también por haber estado con nosotros y tengamos presente, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para mentir. Gracias a todos y les esperamos la próxima semana.